totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular, y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los 4 batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo. 3 aparatos republicanos, a primeras horas de la mañana, arrojan unas 30 bombas que caen en puntos céntricos de la localidad, como la Plaza de Abastos y la calle Platerías. Causan un centenar de muertos y un número superior de heridos, en su mayor parte de población civil. Son destruidos varios edificios, total o parcialmente. De fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo. El sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La victoria de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936 es saludada por el proletariado español con la liberación de las cárceles de 30.000 presos políticos. Se forma un gobierno de Frente Popular, al cual responde una sublevación militar fascista que estalla el 18 de julio. Se inicia en Marruecos español y en 48 horas, según los golpistas, debe extenderse a toda España. El gobierno se mueve con lentitud y timidez. Intenta negar la evidencia y rehúsa las armas al pueblo hasta el día 19. De improviso. Sus militantes, habituados a la lucha, están preparados para el enfrentamiento armado y pasan al contraataque, asediando o asaltando los cuarteles. En Barcelona, la noche del 18 de julio, patrullas obreras montan vigilancia en torno a los cuarteles hasta que a las 5 de la mañana, ante la tentativa de salida de las tropas, se da la alarma. Silban las sirenas de las fábricas y los obreros se lanzan a la calle y levantan más de 1000 barricadas. Muchos soldados y la Guardia Civil desertan y se unen a los obreros armados con escopetas de caza, cartuchos de dinamita
y algunos revólveres salvados de los registros policíacos. Después de 36 horas ininterrumpidas de lucha, con 600 muertos y 3.000 heridos, los oficiales golpistas son derrotados en Barcelona. Españoles, españoles, Franco ha muerto. Que a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Llegamos a la llamada democracia. A mí siempre me gusta, tanto con la democracia como con la república, como en estas cosas, me gusta ponerle apellido, ¿no? Entonces llegamos a la democracia burguesa, porque al propio capital le interesaba. Nosotros nunca participamos en el proceso electoral porque siempre hemos entendido que era una nueva forma de la que se dota el capital para seguir funcionando. Durante el franquismo, España era una autarquía que funcionaba con un capitalismo monopolista de Estado y muy interno, y por la calificación de dictadura real, o sea, no calificación, sino real, era una dictadura real en la cual además se cobraba vidas. O sea, en aquellos tiempos salir a una manifestación, no había una ley mordaza, la vida era una ley mordaza continuamente, ¿no? Salir a una manifestación era salir, no sabías si volverías, no volvería. Hubo camaradas y compañeros que no volvieron. O sea, la cosa era seria y grave, ¿no? Pero también a nivel económico, para ellos, el problema fundamental era que no podían acceder al campo europeo, no podían acceder a la economía europea. Entonces se dotan de un nuevo sistema, muere Franco, y evidentemente se dotan de un nuevo sistema, o sea, de una nueva forma, de una nueva política en el mismo sistema. El sistema sigue siendo el sistema capitalista dominado por los mismos, pero se dotan con una apariencia democrática, de elecciones, de participación. Nos plantan aquí a un rey. Es muy interesante buscar por internet las declaraciones de la toma de posesión del rey, en la cual agradece claramente a Franco todo lo que ha hecho por España y estas cosas, ¿no? Muy interesante saber la historia de este señor que tiene detrás. Y nos ponen estos, vienen las elecciones para hacernos creer que es un sistema en el que participamos. Las elecciones vienen con trampa, es decir, las primeras elecciones que se celebran en este país, que son en el 77, vienen con la trampa de que no están legalizados todos los partidos. Luego, a lo largo del tiempo, la historia se ha ido conociendo un poco más de cuál era el montaje que había detrás, ¿no? Y el montaje que había detrás es que había que preparar el camino suavemente para la entrada del PSOE. El PSOE en este país, en la lucha franquista, no estaba por ningún lado, no existía prácticamente por ningún lado. La UGT prácticamente tampoco existía como sindicato. Tenía el nombre de la UGT, que sí existía en la guerra civil, pero no tenía absolutamente nada que ver, pero no existía en las fábricas, en el mundo laboral, no estaba comisiones obreras, ¿no? Y el PSOE para nada, no había partido socialista en el país, ¿no? Entonces había que preparar la entrada porque no podía de repente aparecer algo y tal, ¿no? Me sorprende cómo militantes de la izquierda y militantes de extrema izquierda como nosotros no teníamos ni puñetera idea de la historia de este país. O sea, era tal el silencio, la ocultación, era tan fuerte que ni nosotros, que se supone que estabas en el tema y en la historia y en el conocimiento, sabíamos más de países de fuera que de nuestra propia historia. Todo el tema de las fosas, todo el tema de lo que era este país antes de... Yo alucino lo que habría sido este país si no hubiera habido el golpe de Estado fascista del 18 de julio del 36. Era un país liberal, era un país con una tendencia... Bueno, muy interesante. ¿Y cómo lo destrozaron? Lo destrozaron, lo arruinaron, lo machacaron y ocultaron todo esto, todo el tema de la transición, o sea, del engaño de la transición y de la manipulación de la transición. Hubo en el año 76 el referéndum para la reforma política,
En el año 77 las primeras elecciones y en el año 78 la Constitución. Entonces nosotros ya en las primeras elecciones llamamos a la abstención, en el 77. Esa era nuestra política, ¿no? Entonces, en los primeros años de la transición, bueno, intentamos hacer lo que pudimos. En el año 79 convocamos un boicot a los mercados por el tema de la carestía de la vida y tal, y salió bastante bien, lo recogió la prensa y esas cosas. Mercados vacíos, algunas fotos y tal, estuvo bien. Y bueno, algunas cosas hicimos, ¿no? Participábamos, sí, en las manifestaciones, bueno, el 1 de mayo, legal que se hizo, que recorría la calle Atocha, cuando todavía estaba el Escaletri, y las manifestaciones del 8 de marzo y tal. En el año 79, yo creo que fue, sí, también 79-80, empezó dentro de la organización, empezó el movimiento de mujeres. Digamos que en los años 77, 78, 79 empieza el movimiento feminista en España a coger más auge. No es que existiera, venía de mucho antes, pero como todo, clandestino, oculto. Bueno, las asociaciones, lo que hoy son los consejos de mujeres de los diferentes barrios y pueblos, eran las asociaciones de amas de casa, era la forma como se podían constituir, ¿no? Y eran eso, las asociaciones de amas de casa, que dieron lugar luego a los consejos de mujeres. Pero en esos años ya empieza a resurgir como tal movimiento feminista. Y nosotras empezamos a movernos como tal, sí, yo creo que año 79 o por ahí. Y formamos la OMUCO, Organización de Mujeres, Unión Comunista, Comités Obreros. Participamos en toda la Comisión Pro Derecho al Aborto, en la Asamblea Feminista y en las movilizaciones feministas que se hacían. Del 60 y pico al 70 y tantos, que es cuando se decide la transición española para legitimar el neofranquismo con la figura del Borbón y posteriormente la del señor X, porque ya era entonces elegido como Isidoro, al que nunca le hacían en las manifestaciones. Luego también, no sé si por casualidad o por suerte, en las manifestaciones contra la reforma y la Constitución y demás, jamás tuvimos problemas, excepto un 1 de mayo que nos cogieron, y estuve la primera vez que tuve miedo en mi vida por esa relación, porque habíamos hecho un otro amigo pintor y yo una pancarta, y íbamos llevando la pancarta nosotros. Nos eligieron, no sé si como víctimas, para que nos sostieran los sindicatos, que ahora son empresas, como sabes. Y luego nunca tuve ese problema. Sí tuve una limitación cultural, porque la opresión física era muy dirigida solo a los que había constancia de militancia o de células comunistas, porque es lo único que existía. Eso es un invento como ahora lo son los Podemos, el club de fans de Pablito y estos nenes trotskistas que van dando lecciones de historia o de libertad o de dignidad o de no se sabe qué. Y todo eso procede de la necesidad de la estructura de mantenerse. El invento Pablito o el invento Naranjita, el morado o el naranjito, no sé, son, según mi experiencia y según mi opinión, son dos intentos de que suceda como sucedió en la transición, de inventarse dos cuestiones o dos formas para engañar nuevamente a la gente. Lo del socialismo en libertad, pues ahora lo que significa esto. Pero hay con la diferencia de que la Unión de Pueblo y Arriba, los dos periódicos de Franco, después de haberse cargado al Diario Madrid y haber permitido, para que pareciera que había democracia y libertad, el periódico de la Iglesia ya y el periódico de la ultraderecha, el Alcázar, fue lo que se inventó el felipismo. Y ahora, por medio de los grandes sátrapas como los Robles y todos los perrodistas de la secta y de todas estas televisiones que están al servicio de lo que les dictan, porque no son periodistas, leen lo que les ponen sin criterio y sin dignidad. Incluso en los programas de humor, a mí me asombra que gente mal llamada de izquierdas difame a Venezuela, difame a Cuba, difame a Corea del Norte. Y sobre todo como lobos hambrientos, cuando hay una persona intelectual o combativa que defiende verdades auténticas, le atacan con mentiras y eso. Desgraciadamente las escuelas de periodismo o incluso de estética solo están al servicio de esa estructura neofascista, porque esa no es otra la cuestión. La conciencia de clase es algo que se ha anulado en esta mal llamada democracia y en este mal llamado socialismo libre.
En ese sentido, siempre he trabajado apoyando movimientos culturales o denunciando hechos concretos. Mi libro Habla tu Guernica, que fue censurado hasta el año 79, lo hice en el 73, coincidiendo con las represiones de Fraga, y como lo censuraron hasta el 79, más que censurarlo, en mi caso no es censura, es silencio, porque hay alguien que dice que el silencio mata más que el olvido, algo así, una canción de la revolucionaria Violeta Parra, creo que era, no recuerdo bien. En ese sentido, no han soportado que yo sea absolutamente libre y de clase, que es la clave está en la clase, en la conciencia de clase. Solo consigo hacer todos los originales del Guernica, del homenaje al pueblo andaluz y del Laoconte, 3 cosas silenciadas, y consigo también hacer el primer homenaje a las víctimas del franquismo en los Bajos de Colón, aprovechando la legislatura de Tierno Galván, porque se creían que así me iban a controlar. En ese sentido, el peligro y la represión viene de que gente con identidad molesta ahora mismo no pueden censurar, porque Internet y los medios, sí, pero ¿qué pasa? Que la formación es tan ínfima porque han logrado hacer creer a la clase obrera que es clase media alta. Y esa clase media alta, con los esquemas del neofranquismo, lo que han hecho es tenerla acojonada, asustada. Ese es el problema. El problema es que la gente es cobarde, no es capaz de luchar colectivamente. Si acaso hacen cosas con un afán de protagonismo, sobre todo en el mundo de la estética. Pasa igual en el mundo de la industria, porque está controlado todo por mafias, es evidente. Ya lo dijo Marx, que la última fase de la lucha de clases es la lucha mafiosa, es la que estamos padeciendo. Menos mal que viene China con las rebajas y que los tiene cogidos por los huevos a todo Occidente. De la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar por qué la historia de la Revolución Social Española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana.